Amigos, bienvenidos a un programa más de Rodrigo Porrúa en Fórmula y a esta tu sección de escritor. Yo soy Sócer Santana y nos encontramos el día de hoy en una de las sucursales de estas bellas cafeterías y librerías que están a lo largo de la República Mexicana, de el señor Rodrigo Porrúa, disfrutando de un delicioso café de Finca Santa Veracruz, y hoy con una entrevista muy importante de uno de los grandes periodistas mexicanos, escritor, y bueno, vamos a tener una charla increíble. Tenemos nada más ni nada menos que al señor Javier Aranda. ¿Cómo estás, Javier? Hola, Sócer. Mucho gusto. No, pues el gusto es mío, es un honor estar aquí contigo. Estábamos platicando un poquito antes de entrar aquí al aire, pues de muchas cosas, ¿no? Y una de ellas, sin duda, pues es tu gran trayectoria. Pero a mí me gustaría empezar esta plática, que me platicaras cómo fue que comenzaste en el mundo de la literatura, cómo te decidiste a meterte a escribir al mundo del periodismo, ¿cómo empezaste? Bueno, empecé desde chico, soy un buen lector, no Ok. es por vanidad, pero empecé más o menos cuando empiezan todos los niños en la escuela, pero ya leía. Y es ahora sí que formación totalmente familiar. Mi madre fue mi primera lectora. Oh, mira. Ella me leía todas las tardes fragmentos de libros, las historias bíblicas de Daniel en el Foso de los Leones, David y Goliat, etcétera. Y después me empezó a leer La Isla del Tesoro y Robinson Crusoe, que son, digamos, Miguel Strogoff. Digamos que son mis lecturas iniciales, y a partir de ahí me quedó la gana de saber qué iba a ocurrir después con esa historia. Porque son libros son clásicos. Daniel Defoe, ¿no? Es uno de mis Exactamente. favoritos, sin duda. Entonces, la curiosidad de los niños por saber qué sigue de lo que nos están leyendo fue lo que me enganchó, pues, a tratar de yo leer y de leer por mí mismo para enterarme de la historia hasta el tiempo que pudiera aguantar terminarla, ¿no? Eso está muy interesante. Me quiero desviar un poquito ahorita y preguntarte, ¿qué piensas del nivel de lectura en México en la actualidad? Sé que han estado hablando que en los años anteriores no estaba leyendo en México, pero yo he visto una recuperación de eso. ¿Qué piensas tú? Mira, vivimos una época paradigmática. Es la época en la historia de la humanidad en que más se lee y la época en que más se ha escrito de toda la historia. Desgraciadamente leemos y escribimos en prosa tartamuda. Y llegamos ahora, por ejemplo, a volver a utilizar ese lenguaje simbólico ahora con los emojis. Sí, claro. Y estamos volviendo, digamos, a lo que los primeros mexicanos tenían entre las manos, que era el Catecismo de los Rudos, que eran libros, en efecto, con forma, pero las páginas estaban llenas solo de imágenes. Un corazón sangrante, Claro. una cruz, etcétera. Eran puras imágenes. Y yo creo que en ese sentido no hemos avanzado mucho, porque la presencia de los medios audiovisuales ha sido tan arrolladora y nuestra precariedad, digamos, lectora, no ha tenido una buena raíz, que por eso hemos avanzado, pero no de la mejor manera. Sin embargo, soy optimista porque, y eso me lo muestran mucho el uso de las redes sociales, Sí. los jóvenes están interesados en compartir lo que ven, lo que sienten, y uno de los principios del periodismo es contarnos el cuento de la verdad. Y estos jóvenes para mí son el ánimo, me dan ánimo, porque ellos tratan de contarnos algo, la historia que tuvieron a un lado, la historia en la que participaron, y están escribiéndola a través de las redes sociales. Seguramente en el transcurso de los meses veremos algunos libros que surjan precisamente de este interés por parte de los jóvenes. Es correcto, y es muy interesante lo que estás diciendo, porque estamos poniendo las bases de lo que hace cualquier escritor, cualquier periodista, que es pues tener una observación secundaria, ¿no? Escribir y plasmar a través del idioma, pues lo que han observado, imaginado, pensado, sentido, ¿no? Y en la actualidad, con todo lo que pasó pues recientemente, sin duda se mueven estas emociones e impulsan a la gente a escribir y a crear un poco de esto. Ahora, retomando un poco tu historia, síguenos contando un poco. Tu mamá te leía y ¿qué más? Bueno, pues empecé a leer por mi propia cuenta, y digamos también, como es bastante común, uno llega a los libros de poemas y empieza a encontrarse no solamente con que nos están contando una historia, sino empiezas a escuchar el idioma de una manera diferente. Claro. Esto empecé a notarlo cuando mi madre me leía sobre todo los pasajes de la Biblia, porque la Biblia de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que es la mejor traducción al español que se tiene, y eso dicho entre otros por Octavio Paz, por Carlos Monsiváis, Sí. La sonoridad del lenguaje del siglo de oro se te queda en las orejas. Y cuando lees directamente un libro de poemas, te enfrentas a cosas que dices, esto es, o sea, no sé qué es, pero se oye bien y me provoca
emociones muy profundas con unas cuantas letras, con unas cuantas líneas. A partir de ahí pues empecé a leer ahora sí que lo que caía en mis manos. Okay. Y mi método siempre ha sido desde entonces muy sencillo. Tomo un libro, lo abro, si me atrapa en cualquiera de sus páginas, pues ya ni qué te digo, pues me sigo leyendo. Claro. Si no me atrapa, no me atrapó. Tengo ahora la certeza, antes era un poco, me sentía culpable, pero ahora tengo la certeza de que si un libro no me gusta, no me atrae, no me atrapa, así sea uno de los libros llamados clásicos, es que simplemente no fue escrito para mí en este momento, tal vez después lo sea. Claro, bueno, ese punto de vista está bastante interesante. Yo creo que es vital la lectura para la formación de cualquier escritor, de cualquier periodista. Yo creo que de cualquier ser humano, el leer es parte fundamental de la existencia de cualquier ser, ¿no? ¿Y cómo fue que entonces empezaste a escribir? Porque te llenabas de todas estas emociones, de todas estas imágenes y demás. ¿Cómo fue que decidiste empezar a escribir? Bueno, pues empieza a escribir como siempre ocurre. Uno de los efectos secundarios de la lectura es ponerse a escribir. Voy a contar lo que a mí me sucede, lo que no he leído en otras partes, y quiero escribirlo para mí mismo, no para nadie, para ti, para sentarlo y empezar a sentar tus emociones y verlas desde fuera, digamos, como desde una ventana. Y con el tiempo te das cuenta si lo expresaste bien. Claro. Si dejas pasar un tiempo después de escribir un texto, pues vas a ver qué tan eficaz fue. Porque uno luego escribe con la emoción muy rápido, pero está más emocionado y no tiene la capacidad luego de transmitir bien esa misma emoción al papel. Yo por eso creo que es muy importante que los escritores escriban sus cuentos, escriban sus novelas y las dejen, como dicen los clásicos, reposar un tiempo. Porque a la hora de la verdad, aunque tengan pastas y estén publicados, estén editados, aunque tengan bonitos diseños, son libros que se esfuman al abrirlos porque realmente te dicen muy poco. Mire, me voy a atrever a comentar un poco este punto de uno de los escritores que algunos de sus libros son verdaderamente extraordinarios en la ciencia ficción, de Isaac Asimov, que es el escritor que más ha publicado, tiene 506 obras publicadas, y él empezó, su primer libro creo que lo sacó a los 30 años o algo así, se murió como a los 75, si sacas la suma, sacaba 6 libros al año. Claro. Pero muchos de los libros están perdidos, ¿no? A diferencia de clásicos como de Stephen King. Has tenido una experiencia muy interesante y te has cuidado con grandes literatos mexicanos. Cuéntame un poco de eso. Bueno, mi gusto por la lectura me llevó de manera natural, te digo, a escribir cosas y al escribirlas a publicarlas. Recuerdo que mi primer crónica que publiqué en el periódico La Jornada fue una crónica que nadie quería hacer. Iban a develar una estatua de Rafael, una estatua de cera en el Museo de Cera. Mira. Y todos los reporteros decían, el jefe dijo hay que cubrir esto, y todos así como que le daban la vuelta a ver quién lo hace. Y yo era el más joven de ahí. Dijeron, bueno, pues hazlo tú. Yo además era redactor, yo no era reportero de nada. Wow. Entonces me mandaron, me divirtió mucho ver, y empecé a describir como había visto las cosas. Lo publicó el periódico, y a partir de la publicación Monsiváis me habló al otro día. Wow. Y me dijo, te quiero invitar a escribir. Por supuesto yo no creía que fuera cierto. Qué Cuando increíble. me dijeron, te habla Monsiváis por teléfono, dije, no, me están choreando aquí, ¿verdad? Qué increíble. Pero fue cierto, o sea, ha sido como una cadena de cosas, y en el caso de Vuelta fue lo mismo. También me llamó Octavio Paz a mi casa un día para preguntarme. Él ya me había leído. Así de, te habla el señor Octavio Paz, qué increíble. Sí. Wow. Ya me había leído, ya había tenido contacto con él. Yo iba al Colegio Nacional a escuchar sus conferencias, que después eran libros estupendos. Claro. La primera fue Javier Villaurrutia en persona y en obra. Yo estudiaba en la prepa de San Ildefonso y el colegio estaba a otra calle, a una calle. Entonces era una relación distinta, pero él mismo también, precisamente por el interés de un lector que no conocía, que eso es lo que me gusta mucho de la escritura. El escritor lanza, digamos, como decía José Emilio Pacheco, una idea, una historia en una botella a un mar de desconocidos, y de pronto alguien, uno de esos desconocidos, la toma, la lee y tiene una correspondencia contigo. Entonces eso, cuando te dedicas a leer y a escribir, pues pasa con frecuencia. Claro. Parece una casualidad muy loca, pero no, uno va poniendo las condiciones, que es la lectura, las lecturas, los autores, y de repente te encuentras hablando de los mismos autores con personas que tú admiras y que tienen el mismo por los mismos autores. Eso es verdaderamente increíble. He tenido la fortuna en esta sección de entrevistar definitivamente a grandes escritores, a Juan Villoro,
Elena Poniatowska y bueno, muchos grandes, ¿no? Y sin duda uno les va aprendiendo a lo largo de todo este camino. Pues cuando compartes, digamos, continentes literarios o ínsulas extrañas de la poesía con alguien, pues haces contacto y haces, como dicen, match, ¿no? Embonan todas las cosas y haces proyectos comunes o participas en proyectos comunes. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en la época de Paz, con su revista legendaria Vuelta, donde él me invitó a trabajar, me dio muchísimo gusto. Imagínate hablar con él, aunque fuera por teléfono todos los días, pues era un privilegio. Y hablabas de cosas concretas, de literatura y de la política del país y de lo que se le ocurriera a él. Y era muy, bueno, a mí me sorprendía mucho. Te voy a contar una anécdota. Pocas veces he sentido yo la inteligencia como algo material, como algo palpable. Okay. Cuando era niño, con mi padre, que le gustaba la filosofía y me hablaba de mundos que no, y yo empezaba a construirlos y como que la atmósfera se hacía densa. Con otro personaje fue con Carlos Monsiváis y con el otro fue con Octavio Paz. Con Octavio Paz tenía una especie de método socrático, en donde a las 8 de la mañana le hablaba por teléfono y me decía, ¿qué novedades hay? Yo entonces, pues imagínate, sabiendo que iba a hablar con él, pues leía todos los periódicos que podía, Claro. Profundizaba lo que podía. Entonces era una tarea como muy estresante también. Pero cuando hablaba con él, me decía, pero eso ya lo sabemos, ya fue publicado, ¿qué hay de nuevo? Yo me quedaba mudo, ¿no? Claro. Y él, como tenía contacto con personajes de primer nivel, él me daba las notas del día siguiente o de la semana siguiente. Era un hombre muy informado, entonces se enteraba de muchas cosas y además tenía una capacidad lógica increíble. Y lo que hacía era, primero decirte, a ver, ¿qué información tienes? O, háblame del tema que tú quieras. Te dejaba desarrollarlo y te empezaba a preguntar, ¿y por qué esto? ¿Y no será mejor esto? Y a través de preguntas, tú solito, él te hacía razonar y creaba una atmósfera realmente casi material. Wow, eso está verdaderamente increíble. ¿Cómo le haces para, al estar en contacto con una persona de ese nivel, que no afecte tu personalidad literaria en sí, tu manera de escribir? ¿Cómo les puedes aprender a estos grandes escritores? Porque imagino que muchos de nuestros escritores, bueno, pues van a talleres y con a lo mejor algunas personalidades o gente que sabe. ¿Cómo le haces para mantener tu propia personalidad, tu identidad en las letras? Pues al principio, como ocurre en todos los casos, siempre imitas cosas. Utilizas recursos que tú ves que un escritor que admiras le funciona y te emociona, entonces inconscientemente tratas de imitarlo. Claro. Así tratamos de copiar algo, tratamos de copiar la realidad dibujándola y luego copiamos a algunos pintores buenos sobre la realidad que nos interesa y empezamos a copiar. Pero con el tiempo encuentras poco a poco tu propia voz, tu camino, tu forma de decir las cosas, que seguramente tienen parte de una influencia, parte de otra, porque toda obra literaria es hija de la tradición. Si tú analizas, por ejemplo, casos como el de Elena Poniatowska, tú la ves como una escritora que es periodista, que es novelista, pero ella viene de una larga tradición que empieza en México, en el México real, 1836, en la Academia de Letrán. Esa academia fue muy importante y estaba Ignacio Ramírez, Guillermo Prieto, el nigromante, y es una academia en donde confluyen escritores y periodistas que quieren construir y hablar de un país concreto. Y de ahí empiezas a seguir la línea y uno de los discípulos que tuvo, por ejemplo, el nigromante, fue Altamirano, Ignacio Manuel Altamirano, que tuvo un discípulo muy joven que fue el de las calles de México. ¿Cómo se llama? Luis González Obregón. Luis González Obregón tuvo un discípulo muy joven, de manera directa, no de lecturas, no, así de contacto directo. Tuvo un discípulo muy joven que fue Fernando Benítez, que tuvo a su vez dos discípulos directos muy fuertes, que son José Emilio Pacheco y Carlos Monsiváis, y tangencialmente Elena Poniatowska. Entonces es una cadena que viene y que comparten una tradición literaria. Híjole, qué increíble. Mira, la verdad es que hay mucho más que quiero platicar contigo. Vamos a tener que terminar la sección en este momento, pero te voy a invitar nuevamente a nuestra sección para que pues continuemos platicando de todo eso que está extremadamente interesante. Fue Javier Aranda, aquí en De Escritor a Escritor.
Amigos, continuamos con más en Rodrigo Porrúa en Fórmula. El día de hoy tengo un invitado diferente. No me había tocado entrevistar a un coach y ahorita que estaba platicando con él sabe hacer muchísimas cosas. Quiero que le demos la bienvenida a Enrique Espino. ¿Cómo estás? Isabel, muchas gracias. Muy bien. ¿Y tú? También muy bien, muy feliz de tenerte aquí con nosotros, con tu libro de Lo imposible a lo posible. Muchas gracias. Cuéntame un poquito, porque sé que hiciste una vasta investigación y que no fue así de, ay, bueno, en un mes ya terminé mi libro. Cuéntame un poquito cómo fue toda esa experiencia. Mira, como tú sabes, los libros los escribimos con base a nuestra experiencia. Okay. Entonces yo tengo alrededor de 30 años estudiando al ser humano, su psique, sus emociones, sus pensamientos, pero además como soy dentista, me metí mucho a la neurología. Okay. Entonces trabajo mucho con la neurología, tu programación o tu reprogramación. Entonces, pues este es un compendio de 27 años de estudio, de investigación, de ir a diferentes lugares a investigar las culturas, la filosofía. Conozco muchas personas de gran renombre con las que he tenido intercambios importantes. Wow, y yo pienso que debe ser bien interesante estudiar pues la mente, el cuerpo humano, pues, todo el espíritu, porque pues puedes entender más a las personas. ¿No te pasa que luego, cuando no tenías ese conocimiento, veías a una persona y te desesperaba y era así como, ¡ay, entiende! O algo así? Sí, sí, definitivamente. Hay que ponerse en los zapatos de las personas, ¿no? Entonces decir, bueno, esta persona si está reaccionando de esta manera es por algo. Claro. De dónde viene, cómo ha sido su vida, qué patrones psicológicos, a quién está imitando, quiénes han sido su imagen, ¿no? Y este libro habla mucho de eso, de las diferentes partes de la mente, ¿no? De la parte consciente, de la parte subconsciente sobre todo. Entonces, ¿qué viene de la parte subconsciente que está saliendo a flote en el individuo? Okay. Tú sabes que podemos hablar verbalmente, pero también un diálogo estructural, ¿no? Claro, a mí me ha pasado que, bueno, yo pienso que a todos, que luego pues eres tú normal y de repente te enojaste y ya no eras la misma persona y te sacan de onda porque pues no eres como tú realmente, es alguien más que actúe en ese momento. Cuéntame por qué el público debería de leer tu libro. Mira, es una obra básica, te voy a decir por qué. Porque como seres humanos no nacimos con un instructivo, claro, ¿no? No nacimos con el instructivo de seres humanos, no nacimos con el instructivo de maestros, con el instructivo de padres. Entonces, este libro apoya en toda esa formación del ser humano y a comprenderte un poquito. Okay. Toda tu parte física, motriz, mental, emocional y digamos hasta la espiritual. Porque somos un paquete completo, ¿no? Y no podemos separar. Como tú decías, las personas, pues persona es máscara, ¿no? Entonces usamos una máscara cuando nos enojamos, una máscara aquí. Entonces yo lo que propongo en este libro es que creemos un solo yo controlador, ¿sí? Que esté observando lo que está sucediendo en tiempo presente y ya con base en eso, entonces reaccionas de diferente manera, ¿no? ¡Wow! ¡Qué interesante! Deberían de leerlo. Ahora yo tengo una pregunta. Los adolescentes que en esa etapa están confundidos, no pueden agarrar buenos datos estables, ¿ellos lo pueden leer o a qué edad recomiendas que lean el libro? He tenido la siguiente experiencia. Compran el libro los padres, ¿no? Para regalárselo a los hijos. Se lo regalan y después he tenido hijos que compran el libro y lo compran para regalárselo a los padres. Esa es una muy bella experiencia porque quiere decir que funciona tanto para adolescentes como para adultos. Perfecto, yo quiero saber si tiene muchas palabras técnicas o está sencillo para que también los motivemos a leerlo. Es un lenguaje totalmente coloquial. Okay. Tuve que hacerlo de la forma más simple, más sencilla, porque yo he estudiado muchos textos antiguos. Entonces el lenguaje, todo lo verbal es muy complicado. Entonces yo me sumerjo para leer entre líneas. Y eso que he leído entre líneas lo he expresado y lo he bajado a esta información. Y además está en un tamaño súper accesible. Lo puedes leer literalmente, ¿qué te gusta? 2 días o incluso menos, depende de qué tan rápido o lento seas en la lectura. Y pues pienso que te puede ayudar a ti. Si tienes problemas, te lo recomiendo. Y quiero que nos digas tus redes sociales antes de irnos. Mira, pues lo que más manejo realmente es el Facebook. Entonces es Enrique Espino y sus obras. O en el personal que es Enrique Espino. Okay, ahí perfecto. podemos estar en contacto.
Perfecto, también si tienen alguna duda lo pueden consultar con el escritor. Amigos, ya estamos de regreso y bienvenido a mi sección y su sección de libros a películas. Hoy traigo a una escritora súper talentosa que nos contará de su libro. Demos la bienvenida a Susana Flores. Hola, ¿cómo estás? Hola a todos, muy bien, Pau, muchas gracias. Qué Gracias por bueno. la invitación. No, de nada. Oye, cuéntame qué te gusta leer y qué películas te gusta ver. Híjole, la verdad es que me encanta leer, siempre me ha encantado leer de todo, pero mi libro favorito, al menos el que más les gana a los demás, es El Padrino. Es una historia de mafiosos, es una historia diferente. Nos cuenta la historia de la familia Corleone y de los 3 hijos de Don Vito, que están como luchando por ver quién va a ser el mero mero de la familia a partir de un incidente donde su papá sufre un infarto y pues están viendo a ver quién va a quedarse a cargo de la mafia de Estados Unidos. Oh, muy bien, perfecto, gracias. Oye, yo te quiero recomendar uno y también al público. Es El Conde de Montecristo. Es un libro muy grande, pero muy entretenido. Imagínate que meten a la cárcel a alguien por envidia. Pasa en la cárcel muchísimos años. Ya cuando sale se empieza a vengar de estos que le hicieron cosas. Estaba a punto de casarse, ya no se casó. Bueno, el personaje principal, por supuesto. Y bueno, te lo recomiendo muchísimo. Oye, cuéntame de lo tu voy a libro, El Sabor de los Sueños. Pues sí, Sabor de los Sueños es mi primera novela, salió este año y pues la verdad estoy como muy contenta, estoy muy orgullosa, es un sueño hecho realidad. La historia realmente quiero que la lean y ustedes vayan descubriéndolo poco a poco, pero puedo decirles que es una historia basada en algo real. Yo desde que tenía 12 años sueño con un chico, hasta el día de hoy sigo soñando con él, sigue apareciendo en mis sueños y él fue la inspiración para esta novela, para esta historia, y él y yo la empezamos a escribir cuando yo tenía 18. La historia obviamente ya es como más ficción, está en San Francisco, nos cuenta la historia de Sophie y un chico misterioso de sus sueños que va a llegar a cambiar la vida de la protagonista y pues ella va a estar como a prueba, ¿no? A ver qué tanto ella está dispuesta a sacrificar y a cambiar por tener su felices para siempre. Ay, wow. Es un libro que se debería de hacer película. Sí, segura. Ya tengo el elenco en la mente y todo. Ya se adelantó y todo. Sí, ya tengo a los protagonistas pensados. Qué padre. Muy bien. Oye, cuéntame por qué El Sabor de los Sueños. ¿Por qué ese título? Híjole, pues mira, la verdad es que para mí el sabor es algo que va más allá, es algo que place el sentido, es algo con el que siempre te vas a quedar con un sabor, ¿sabes? O sea, cuando comes algo y pasa el tiempo y te acuerdas ¿te acuerdas del pastel de chocolate? Y lo recuerdas, ¿sabes? O sea, recuerdas ese sabor, a qué sabía, qué sentiste. Con los sueños yo creo que es lo mismo. Pasa el tiempo y vuelves a acordarte de ese sueño y lo revives. Entonces, para mí, el que los sueños tengan un sabor es un sabor que no caduca, es algo que no pasa con el tiempo y es algo que va más allá de tu inconsciente. Oh, me imaginé la escena de Ratatouille con la fresa y el quesito. Ahí los fuegos artificiales en la cabeza. Ya tú dormida con los fuegos artificiales. Algo así me pasa en los sueños. Ok, muy bien. Oye, ¿y tienes algún otro proyecto en puerta? Pues estoy pensando escribir más. Sí quiero hacer una segunda parte de este libro. Espero que a todos les guste y que estoy segurísima que se van a quedar picados con el final y que van a querer una segunda parte. Me lo van a pedir, yo lo sé. Y pues en mis proyectos siempre va a estar escribiendo todo el tiempo. Ok, súper. Pues ahí nos vas contando de todos tus otros proyectos, de tus eventos.
Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Café Literario. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos a Raúl Magaña, actor, cantante y más que nada un amante de México. ¿Cómo estás, don Raúl? Encantado, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación, por poder estar en contacto con ustedes a través de ti, a través de este programa, micrófonos, video y todo lo demás. Encantado de estar aquí. Así es, padrísimo, don Raúl. Oye, bueno, pues antes que nada, tienes una trayectoria hermosísima, mano. Llevas teatro, llevas televisión, estuviste en un grupo musical, 3 discos de oro. Bueno, ¿qué se puede decir de esa carrera? Mira, la verdad es que yo creo que este espíritu inquieto ha sido el culpable de poder incursionar en muchos ámbitos, pero también creo que si hay algo que yo pudiera rectificar en este tiempo sería más dedicarme a una sola cosa, porque he diversificado tanto que puedo contarlo como experiencia, como vivencias, cosas sensacionales, pero he dejado muchas cosas también como que no hicieron la solidez suficiente. Como por ejemplo la actuación. Cuando yo me cambio de la actuación a la conducción, ahora la gente, cuando yo voy a un casting de actor, me dice, ¿sí eres actor? Tú eres conductor, pero ¿no? tú eres conductor, ¿no? Sí, y como si no se pudiera además, claro, como si fuera, no debes hacer eso. Sí, o de repente me pasó cuando Solo para Mujeres, sí, claro. Fue una etapa sensacional, benditas mujeres, y era padrísimo porque llegabas a algún lugar, hola, ¿cómo están? Soy Raúl Magaña, ¿te vas a encuerar? No, mira, tengo obra de teatro, ya pasó esa etapa. Ah, qué bueno, ¿te vas a encuerar? O sea, como que te estereotipa, ¿no? En una sola línea. Sí. Y bueno, tú eres un actor, bueno, no un actor, un artista muy completo. Muy completo en el tema musical, también 3 discos de oro, bueno, no es nada sencillo, ¿no? Tuve la oportunidad de vivir en esta época de los gruperos adolescentes, para adolescentes, una etapa muy bonita en los años 90 con este grupo mestizo donde nos peleábamos por el espectador con Garibaldi, con Cabá, con todos estos grupos de la época. Una época muy bonita. Fueron 5 años sensacionales en mi vida y de ahí, bueno, he pasado por el teatro, por la televisión. Una parte que casi nadie sabe es que tengo escrita una obra de teatro, que además ya la pusimos en escena. Estoy inquieto por escribir sobre el coaching. Entonces, sí, estás muy metido en el coaching, definitivamente. Bueno, ahora entrando un poquito a la línea particular de nuestro programa, el tema cultural. En México, ¿cómo lo ves desde la línea de un artista tan completo como tú? Veo un México completamente abandonado. Así es. Completamente abandonado por... es que no puedo evitar meterme al coaching. En México tenemos crisis de líderes. Y lo puedes oír constantemente. Y la gente puede decir, es que no hay líderes. Y yo te puedo decir, habemos muchos líderes. Habemos líderes en México. Pero ¿qué pasa? Que hay una historia que nos pesa mucho, que no nos deja descubrirnos, aceptarnos, vernos en el espejo como líderes. Entonces este liderazgo, esta falta de creernos líderes no nos deja actuar. No nos deja actuar, no nos deja exigir, no nos deja pedirle a las autoridades esta necesidad que tenemos de cultura, porque si no eres culto no tienes conocimiento y el conocimiento es poder. Que mucho está pensando en México, ¿no? El tema político a través de la cultura, ¿no? Como que en cierta forma nos tenían hasta medio bloqueados, ¿no? Sí, claro, y además lo digo y lo digo constantemente, la cultura, la información, el conocimiento es poder. Por eso nos mantienen sin conocimiento, por eso nos mantienen, porque como no conocemos nuestros derechos, tampoco conocemos nuestras obligaciones y quién sabe a quién le conviene más. Estoy totalmente de acuerdo. Yo recuerdo hace varios años mi papá publicó un libro que era el Manual del Inquilino. Ajá. Pero era modo de preguntas y respuestas para que las personas supieran a qué tienen derecho, pero también a qué tienen obligación. Claro. Porque no nada más tengo obligación de estar aquí, no me puedes sacar. Tienes derecho, tienes obligación a pagar tu renta, tienes derecho a mantener el inmueble. Eso yo creo que nos está faltando mucho en México. Por supuesto que sí, tienes toda la razón, Rodrigo. La cultura, por ejemplo, yo veo en lo que me concierne últimamente, que es el teatro. Me encanta el teatro, ir al teatro y hacer teatro. Y de repente veo que la gente no va.
sí hay crisis de espectadores de teatro. Y de repente dices, ¿por qué la gente no va al teatro? Bueno, la gente no va al teatro porque ya se acostumbró a ver La corneta de mi general, Tres lancheros bien picudos. Sí, claro. Y si no es ese teatro, entonces no voy porque aburre. Lo voy a decir abiertamente porque también creo que no nos hemos dado cuenta y nuestros políticos no se han dado cuenta la capacidad de acumular seguidores que tiene la cultura. Están pateando a la gallina de los huevos de oro. ¿Por qué? Porque yo te puedo regalar una torta hoy, pero si te enseño a hacer la torta, si te enseño a conseguir los ingredientes de la torta, no se te va a olvidar nunca quién te lo enseñó. Totalmente. ¿A qué me refiero con esto? Darle herramientas a la gente, ¿no? A que esos espectadores, esos seguidores que tanto necesitamos todos y los políticos más, dándote cultura, dándote educación, dándote capacitación. Nunca se te va a olvidar quién te enseñó a pescar. Y eso, ese nicho lo han dejado abierto nuestros políticos sin darse cuenta que es un nicho valiosísimo. No, y desgraciadamente la deserción en las escuelas, ¿no? Pero regresamos a lo mismo, todo es un tema cultural, ¿no? Porque bueno, ahora los jóvenes tienen que apoyar a la casa. Y si analizamos todos los problemas, todos son derivados de falta de cultura en alguna línea, ¿no? Falta de cultura y falta de educación. Yo sé que hay medios muy hostiles y muy agudos, hay otros medios más relajados, pero sí te puedo decir que nuestra doble moral nos ha dado en la torre a lo que nos está pasando a los mexicanos. ¿Dónde tenemos doble moral? No si tenemos un amante o no, tenemos una doble moral entre lo que está bien y lo que está mal. Si yo sé que algo está mal y no le digo, y me doy cuenta que alguien está haciendo algo mal, no le digo, oye maestro, estás haciendo algo mal. Me estoy convirtiendo en parte de... Es que yo creo que tenemos que poner cada quien su granito de arena, pero realmente hacerlo, ¿no? Digo, lo vemos y somos... internacionalmente reconocidos por cómo somos unidos los mexicanos. Sí. Cuando tenemos un terremoto, cuando tenemos una inundación, nos unimos todos y salimos adelante, pero ¿por qué no hacerlo todos los días? Y además, yo sí quiero decirlo, y a lo mejor les va a sonar muy fuerte, pero sí somos corruptos. Sí somos corruptos en este mismo sentido. Si yo veo que mi vecino pone una mesa en la banqueta, voy y le reclamo y le digo, vecino, la banqueta es de todos. Y me dice, sí, y él me va a decir, sí, vecino, pero por cada comensal te voy a dar 10 pesos. Lo dejaste pasar. Ya se me quitó la molestia. Lo que estaba mal, ya deja de estar mal. Entonces estaba mal o estaba bien desde el principio. Creo que tenemos esta falta de visión y esta visión muy interesada de lo que está bien y lo que está mal. Pero yo sé que todos aquí adentro tenemos esa vocecita que nos dice siempre, esto está bien, esto está mal, esto lo estás haciendo. Sí, no es que lo sepas o no, o sea, ya lo sabes por derecho natural, por ley natural, ¿no? Pero lo dejas pasar, así es. Pero lo dejamos pasar y entonces yo creo que es ahí donde tenemos que actuar y los papás tenemos que empezar a acabar con este cáncer desde casa. Yo ahora estoy incursionando en esta red maravillosa que es el YouTube y me encuentro con un factor un poco difícil como papás y como joven. No hay filtro. Así es. El 90% de estas redes encuentras mentadas de madre para arriba. Sí, de ahí para arriba. Entonces, como no hay filtro, entonces esta es la manera de hablar, de comportarse, de ser, de ideología, y no quiere decir que esté mal. Quiere decir que cómo te vas a expresar con el resto de la comunidad si eso es lo que ves todo el tiempo y es lo que estás absorbiendo todo el tiempo. Yo sí creo que debe haber un filtro y también tiene que haber una buena selección. ¿Qué veo y qué no veo? Es que desgraciadamente yo creo que es la mejor niñera que hemos encontrado los padres de familia. Claro. Definitivamente. Don Raúl, te tenemos una sorpresa. ¿Qué? Dime. El maestro Jorge Iracheta se hace favor de realizarnos una caricatura mientras estamos charlando. ¿Nos regalas un autógrafo, por favor? No, con muchísimo gusto. Mira nada más. Oye, qué bonita sorpresa. No, hombre, padrísimo, una charla súper interesante. Don Raúl, para nosotros es un placer, un gusto que estés aquí con nosotros. Ojalá se repita. Por favor, claro que sí. Amigos, esto fue Café Literario. Les agradezco mucho. Recuerden seguirnos en redes sociales y todos unidos por un México mejor a través de la cultura. Muchas gracias. Hasta luego. Camines un camino y una mano te salude, te acordarás de mí.
Cuando la gente te sonría, cuando veas que alguien llora, te acordarás de mí. Y cuando mires a los ojos de alguien que te quiere amar, tu llanto no podrás contener. Por cada gota que derrames y en cada gota que te seques, te acordarás de mí.